Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar con el estudio del día de hoy y pues vamos a orar. El tema del día de la fecha es la función del Adán. Es la sesión número 13 de la Torá verso por verso. La pregunta de esta sesión va a ser, ¿qué tenía que labrar y guardar el Adán? Recordemos que el Adán no es un nombre propio. El Adán es un nombre genérico. Es decir, cuando hablamos del Adán, estamos hablando del varón y de la mujer al mismo tiempo, ¿ok? Ya habíamos hablado de eso. Oremos para empezar esta reunión. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y también, Señor, en correspondencia, Señor, manifestándote, Señor, que sin ti no somos nada. Ayúdanos a entender que cualquier cosa que hagamos o que digamos, perdón, o pensemos, Señor, sin ti es en vano. Ayúdanos por eso a enfocarnos y a entender que todo es para ti, todo se trata de ti y todo es a través de Yeshua. Ayúdanos, Señor, a que la religión y el humanismo y nosotros mismos, Señor, no mezclemos la pureza del camino que tú has preparado para nosotros. Y con estos tres versículos que el día de hoy vamos a estudiar, ayúdanos a entender mejor el Génesis para poder explicar mejor a nuestros hijos, a nuestras familias y a todo aquel que quiera aprender tu palabra en humildad y sin tendencias. Gracias, amado Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Amén. Sesión número 13, la Torá verso por verso. Gracias por su paciencia con mi voz. Eh, Todavía tengo un poquito de tos, pero gracias a Dios estoy mucho mejor. Cuando uno tiene un sistema inmune débil, pues tardamos en recuperar, pero la actitud nunca nos va a faltar, la buena actitud de seguir siempre adelante. Amén. Y gracias también por la paciencia de mi esposita, que ella, bueno, me anda dando medicamentos, me anda dando propóleo, me anda dando de todo para que yo pues recupere. Y creo que estoy mejor, gracias a Dios. Muy bien, la función del Adán. Y quiero empezar con una pregunta para todos. ¿Cuál será la función del ser humano en la tierra? ¿Cuál creen ustedes? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿y cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y pues había un libro, recuerdo, ay, se me fue el nombre del autor, pero hay muchos materiales que hablan sobre el propósito de esta vida para el hombre. Entonces, ¿conoce usted la función del Adán? ¿Conoce usted el propósito de Dios para el ser humano? ¿Por qué es que Dios puso al ser humano en la tierra? ¿Por qué es que lo puso en el jardín? ¿Por qué es que lo puso en la tierra? Fíjese lo que le estoy preguntando, son dos cosas diferentes. Porque el Señor lo puso al Adán, al hombre y a la mujer en el Edén, pero con un propósito. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes se anima? Si saben, por favor, pongan en el chat, que eso nos va a ayudar a un poquito entender más sobre, Rick Warren, exactamente, entender un poquito más sobre estas preguntas que les he lanzado. Justamente el libro, y ahí lo puso mi esposa, es Una vida con propósito de Rick Warren. Que a propósito, este libro es bastante conocido y popular. Y si tú lo has leído, pues estoy seguro que con este estudio vas a completar más cosas de lo que este libro de alguna forma manifiesta. Ok, entonces, si tienes acceso a este material, te recomiendo que lo puedas estudiar. Entonces, vámonos directamente al material de Génesis y recordemos que estamos estudiando la Biblia verso por verso y sin tendencias. Es decir, estamos tratando de estudiar sin la influencia de ninguna religión. Y para eso yo mismo tengo cuidado de lo que estoy hablando y trato de guiarme solamente por una Biblia interlineal. Y no solamente una, yo utilizo varias. Hoy les voy a mostrar si quieren algunas. Y tú mismo puedes usar en línea
Biblias interlineales. ¿Qué es una Biblia interlineal? Es justamente la traducción más cercana a lo que en el idioma original se trató de decir. Ahí ya están poniendo algunos, la función del Adán es cuidar y cultivar. Pues sí, sí, eso es cierto. Y pues la pregunta también que nos podemos hacer es, ¿qué tenía que labrar y guardar el Adán? ¿Qué era lo que él tenía que guardar y cultivar el Adán? Está en la Biblia, a ver si lo puedes encontrar y alguien que encuentre, póngalo en el chat. Pero la idea es entender que Dios puso al Adán en la tierra para una función especial. Y pues hoy vamos a aprender un poco más de esa función. ¿Ok? Veamos primeramente las piezas del rompecabezas divino hasta este momento. Tenemos ya cuatro piezas. Nos falta una para poder armar este rompecabezas que va a estar mucho más interesante en Génesis capítulo 3 y 4, porque hasta el momento todo está en orden, todo está sin pecado. Solamente había un problema en toda la creación que hoy lo va a descubrir. ¿Quién sabe cuál era el único problema que Dios tuvo cuando creó a Adán y Eva, cuando hizo toda la creación? Y la Biblia lo manifiesta. Había una sola cosa que no había o un problema que había que resolver. Y es por eso que Dios hizo lo que tenía que hacer. Bueno, las piezas del rompecabezas divino. Primeramente hemos hablado del jardín, la creación, 7 días, donde Dios creó algo hermoso a tal punto de decir que todo lo que él había hecho era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Entonces, ¿qué representa el jardín? La casa de Dios o la nueva Jerusalén, o también, si tú quieres, el Edén. Pero ya hablando en términos de presente y de futuro, estaríamos esperando no el Edén, sino la nueva Jerusalén. Eso dice la Biblia en Apocalipsis, que van a venir cielos nuevos y tierra nueva, y justamente eso, esa es la manifestación de la nueva Jerusalén. Y eso es algo que va a ocurrir justamente comenzando en el milenio, pero ahí no va a terminar todo. Ahí comienza nada más el gobierno de Yeshua. ¿Ok? Y a partir de después de esos 1000 años, ahí ya es donde todo va a ser nuevo completamente. Luego, la siguiente pieza es el Adán. El Adán o Adán, también con M, cualquiera de las dos es válida. Él es el representante de Dios en la tierra. Él es el sacerdote, él es el mayordomo. La palabra sacerdote significa puente entre Dios y los hombres. Entonces, eso es el Adán, el Adán, ¿ok? Entonces, tú y yo tenemos que entender que el Adán es un prototipo de nosotros mismos. O sea, nosotros podemos, no podríamos culpar a Adán porque él en realidad sería menos culpable, pues él no conocía toda la historia que tú ya conocemos. Así que nunca culpemos a Adán porque todos los días repetimos las mismas acciones del Adán. Así que tengamos humildad y tengamos cuidado al culpar a Adán por las cosas malas que han pasado en la tierra. Bueno, tercera pieza, el árbol del conocimiento. O sea, este es el árbol prohibido o el árbol del cual no tenemos que comer. Recuerdan que la palabra árbol como tal no es literalmente un árbol como nos cuenta el relato. Puede ser en el sentido más sencillo un árbol, pero cuando tú vas a la interpretación de lo que significa árbol, ahí ya no se queda solamente en un árbol, porque el árbol como tal es una fuente. El árbol es un reino, el árbol representa personas. Entonces, eso es el árbol. Y en este caso, el árbol del conocimiento bueno y malo, haciendo referencia a un solo fruto mezclado que tiene como resultado la muerte. Cuando comemos de este árbol, lo que viene a nosotros es la muerte. Es decir, va a haber una maldición y esta maldición es justamente la muerte.
Luego viene el árbol de las vidas. ¿Por qué las vidas? Porque este árbol, o sea, esta fuente, este reino, nos sirve para vivir en esta vida y también en la otra vida. O sea, ya estamos hablando mínimo de dos vidas, la vida en esta tierra y la vida sempiterna para nosotros, es decir, la vida en la eternidad. Entonces, este árbol se caracteriza por ser puro, no hay mezclas en este árbol. Y en este árbol, el fruto como tal es la bendición, no es la maldición. Entonces nosotros tenemos que comer de este árbol todos los días. ¿Qué representa en palabras sencillas el árbol de las vidas? Pues representa la Torah o la palabra viviente. Entonces son cuatro piezas que ya hemos ido armando a lo largo de los estudios anteriores y pues nos falta una pieza que no voy a entrar porque todavía no estamos en el capítulo donde esta pieza aparece, que es el capítulo 3. Estamos en el capítulo 2, por lo tanto, la serpiente la vamos a dejar para más adelante. Sin embargo, ya como un adelanto, la serpiente es justamente el adversario, es aquello o aquel, vamos a decir, que representa la oposición completa a la voluntad de Dios. Eso es la serpiente. Así que si tú quieres identificar serpientes en tu vida, identifica todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es una imagen o una representación de la serpiente. La serpiente te va a interpretar la palabra de Dios a tal punto que tú vayas en contra de la palabra de Dios. O sea, no te va a ayudar a interpretar la palabra de Dios para que guardes bien la palabra de Dios, sino te va a decir, por ejemplo, te va a decir, ¿tú crees que hay que guardar Shabbat? La serpiente te lo va a interpretar y te va a decir, no, lo que pasa es que el día del Señor es el día domingo y pues Yeshua resucitó en domingo. Entonces, te va a emplear una serie de artimañas, pero al final vas a terminar siendo engañado por causa de razonar con la serpiente. Y es mejor no razonar con la serpiente. Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Así que estas son las cinco piezas básicas del estudio. Y con estas cinco piezas vas a entender mucho mejor, vamos a entender mucho mejor el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis. Vamos entonces adelante. Hoy vamos a hacer tres versículos nada más, que es que tiene que ver con la función del Adán. ¿Cuál será la función del Adán? He preguntado varias veces, algunos ya han respondido y veamos. Vamos a ver qué es la función del Adán. Leamos Génesis 2, 15 al 17. Función con responsabilidad, le puse como título, y dice así, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, vamos a repetir esto. Tomó pues Dios al hombre y lo puso, ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, morirás, ciertamente morirás. Aquí les hago la pregunta, ¿estará bien la traducción en esta parte? Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A ver, veamos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si esta traducción es correcta? Pues hoy vamos a descubrir. Y ahí se va a dar cuenta usted de que si esta traducción realmente va fiel a lo que dice el original o tiene algunas diferencias que podrían afectar bastante el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Así que veamos. Primeramente vamos a tomar las palabras centrales. En este caso, la palabra central yo voy a escogerla como dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ok? Dos palabras que vamos a descubrir el significado.
porque de hecho las demás, las anteriores son fáciles de entender. Tomó pues el Señor Dios al hombre, o sea, el Señor con autoridad agarró al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ahí dice para que lo labrara y lo guardase. Veamos qué significa la palabra labrar y guardar. La palabra labrar de la concordancia Strong H5647 es abad en hebreo y significa trabajar en todos los sentidos, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, ministrar, prestar, servir, sujetar, trabajador. Todo eso significa labrar. ¿Ok? Cuando el Señor lo puso para que lo labrara, lo estaba poniendo para que trabaje en todos los sentidos. ¿Quién tenía que trabajar? Adán, es decir, el hombre y la mujer, juntos, en equipo. Vamos a la siguiente palabra. Y lo guardase. ¿Ok? Esta palabra en otras versiones dice cultivar. H8104. Esta palabra guardar es shamar, que significa cercar alrededor, así como con espinos, protegiéndolo de los depredadores o de las personas o de los ladrones. Entonces, una de las funciones era esa, cercar alrededor del jardín, proteger también, cuidar, advertir, atesorar, centinela, conservar, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, espiar, guarda, guardador, guarda, guardián, guardia también, meditar, mirar, observar. Y miren, aparece una palabra aquí, pastor, o sea, pastorear, también es guardar, preservar, reservar, velar, vigilante, vigilar. O sea, esta es una palabra bastante amplia. Claro, en el idioma español vemos así, pero en el idioma hebreo es bien concreta. O sea, guardar es proteger prácticamente de cualquier interferencia extraña. En otras palabras, esa era la función que tenía Adán y Eva, es decir, el hombre y la mujer. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Estamos bien, yo pienso que sí. Ok, perfecto. Ahí algunos están poniendo que la función del hombre es servir también. Correcto, estamos bien, estamos bien. Hoy vamos a aclarar más eso. Ok, sigamos. Entonces, Adán, si vemos estos dos conceptos, no era solamente un jardinero o un agricultor, porque uno diría, si lo puso en el huerto, ¿qué es huerto? Es un jardín. No es un asunto de ser un jardinero, aunque no hay nada de malo en ser un jardinero ni un agricultor. Es una bendición ambas profesiones. Pero el Adán era más que un jardinero, más que un agricultor. Adán, en realidad, según estas funciones ya ampliadas, representa a un sacerdote real. Adán representa a un mayordomo con autoridad para regir, es decir, para tener autoridad sobre aquello sobre lo cual le estaban poniendo. Adán tenía que las facultades de gobernar sobre todo lo creado. Esa es la función del Adán en pocas palabras. No era un jardinero, repito, no hay nada de malo en ser jardinero, es una gran bendición la jardinería o el ser agricultor, pero no era su función esencial. La función esencial era más que un jardinero o un agricultor. Enfóquese en esto, la función esencial, la función más importante del Adán era ser un representante real de Dios aquí en la tierra. Y les pregunto, o sea, ¿qué tenía que guardar y labrar el Adán? Ok, aquí dice, y lo puso en el huerto del Edén, pero la pregunta es, ¿será correcto eso? ¿Estará bien esta parte de la traducción de la Biblia en español? ¿Era necesario labrar y guardar el jardín? Si acaso Dios no dijo versículos antes que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera.
¿Qué acaso lo que ya está perfecto necesita ser cultivado? ¿Qué acaso aquello que es prácticamente aprobado por Dios necesita que alguien le esté guardando y cultivando y haciendo que dé fruto? ¿Acaso hay hierbas en un lugar donde Dios mismo califica que era bueno en gran manera? Aquí como que hay que revisar algo. No sé si me explico. Por eso es que estamos estudiando sin tendencias. ¿Qué está pasando en esta parte? O sea, léalo usted con claridad. O sea, ¿será necesario guardar y cuidar algo que Dios mismo calificó que era bueno en gran manera? ¿Dónde está eso en Génesis 1:31? Si quiere, usted lo puede revisar. Dice, y vio Dios, perdón, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, no necesita que alguien esté cultivando eso. O sea, lógicamente no era necesario. Y ahí fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, por eso es que quiero que cuando leamos la Biblia, leamos justamente en contexto, ¿ok? Entonces, vamos a ver más profundo, un poquito más profundo. Entonces, Dios toma y pone al Adán en el jardín. Sí, eso dice. Es decir, lo pone en un espacio sagrado. Habíamos aprendido que el jardín del Edén es un espacio sagrado para que a partir del jardín, o sea, a partir de ese lugar sagrado, Adán ejerza las funciones de mayordomía, labrando y guardando la tierra. ¿De dónde he sacado esto? O sea, ¿qué es lo que tenía que guardar y labrar? ¿El jardín o la tierra? Porque ambos son diferentes, no son lo mismo. Esto es lo que nos va a ayudar a entender el problema que siempre han tenido los judíos. Los judíos siempre, la visión de ellos era siempre protegerse hacia adentro. Es decir, ellos no se querían contaminar con el mundo, no querían mezclarse con las personas. Sin embargo, ese nunca ha sido el propósito de Dios. El propósito de Dios es salir hacia afuera. No es, no es meterse en cuatro paredes y pensar que solamente nosotros somos los únicos que tenemos que preservar lo que Dios nos ha dado. Pues no es así, no es así. Este es un principio diferente. Por esa razón es que aquí puse que Dios toma y pone al Adán en el jardín, es decir, en el espacio sagrado, para que a partir del jardín Adán ejerza las funciones de mayordomía, labrando y guardando la tierra, porque el jardín no era necesario guardar ni cultivar ni nada de eso, porque Dios lo había hecho perfecto. Prácticamente no era necesario más que el Adán haga una función básica ahí, porque la misma Biblia nos revela. Vamos a ver dónde. Ok, leamos todos juntos. Esto está en Génesis capítulo 2 versículo 4 y 5. Aquí usted va a encontrar y presta atención bastante a esta parte porque aquí se va a dar cuenta o la traducción está mal, ¿ok? O es que no estamos entendiendo bien el propósito esencial del Adán. Génesis 2 versículo 4 al 5 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y aquí viene el problema que Dios tenía en ese momento. Dice, y no había hombre para que labrase el jardín. No dice así, sino dice, no había hombre para que labrase la tierra. Oh, aquí hay una diferencia, o sea que aquí hay una contradicción en la Biblia. Dice, en el versículo 15 dice, y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Guardar el huerto, ok, eso es algo que te tiene que hacer pensar. ¿Y por qué dice en Génesis 2 4 al 5 no había hombre que labrase la tierra? ¿Qué acaso la tierra es el huerto o son dos cosas diferentes? Pues son dos cosas diferentes. Y eso es lo que quiero que hoy descubras
Y te aseguro que muchísimos versículos en la Biblia hoy van a cobrar sentido. Por ejemplo, hay un versículo que lo has debido leer muchas veces y te vas a dar cuenta que en realidad el Adán como tal, su función principal no es labrar y guardar el jardín, aunque aquí lo dice, lamentablemente. Y esto está en casi todas las versiones. Pero hoy te vas a dar cuenta que no es así. La función del Adán es a partir del jardín guardar y labrar la tierra. Hay una gran diferencia ahí. Veamos varios versículos que vamos a ir cambiando. Por ejemplo, Números 14:21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo, dice el Señor, mi gloria llenará toda la tierra. Está hablando en Números 14:21. El contexto, veamos el contexto y no voy a ir a los versículos por el tema del tiempo, pero aquí es eh, donde justamente recuerdan ustedes que mandaron 10 espías para ver la tierra de Canaán y ahí volvieron los 10 y solamente dos dieron un buen reporte. Y es ahí cuando dieron el reporte, es que los demás estaban diciendo que no, no vamos a poder conquistar esa tierra, que está llena de gigantes, etcétera, etcétera. Entonces se levantan Josué y Caleb y empiezan a decir todo lo contrario. Y esa es la reacción que tú y yo tenemos que tener. Entonces es ahí donde Dios se enoja y dice, no van a entrar a la tierra prometida. Todos esos quejambrosos, todas esas personas que andan en la queja, no van a entrar, sino solamente mi siervo Josué y mis siervos Josué y Caleb. Y ahí es donde Dios dice, más tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llenará toda la tierra. Así es, sin quejambrosos. Así es que lo que va a ocurrir. Ahora sí, este versículo tal vez lo puedes entender mejor en ese contexto. Vamos a otro versículo. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Wow, ya estamos entendiendo un poco más. O sea, ya tiene más sentido esto de que el Señor, el problema que tenía en Génesis 2 4 al 5 es que no había hombres para que labrase la tierra. Es por eso que Dios puso a Adán en el jardín para que a partir del jardín labre y guarde la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Ese es el propósito. Esa es la función. La religión nos ha dado prácticamente una mezcla a tal punto que no sabemos nuestra función y hoy se va a dar cuenta de por qué es que hay tantos divorcios, por qué es que hay tantos tantos hombres fuera de su lugar, porque de acuerdo a la religión, de acuerdo a los sistemas humanistas, la función del hombre es diferente a la que la función de Dios la definió al principio. Vamos un versículo más, Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. Nuevamente, hay más y más versículos. De verdad les digo, Primera Pedro 2:9 también dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes, o sea, prácticamente sobre toda la tierra. O sea, es para eso que hemos sido creados. ¿Cómo es que se anuncian las virtudes? ¿Cómo es que se anuncia la luz de Dios? Pues hoy vamos a aprender eso. Yo sé que esto de pronto te está haciendo ver algo que no viste, pero yo nada más quiero como hacerte pensar un poco más, sin tendencias, es decir, sin llevarte a alguna inclinación mía, solamente te quiero mostrar lo que realmente dice. Y si te das cuenta, en Génesis 2 4 al 5 dice, no había hombre para que labrase la tierra. O sea, el problema de Dios era que no había un hombre, o sea, una pareja, ser humano, para labrar la tierra. ¿Y por qué es que en Génesis 15 dice, y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. ¿No será que hay algún error de traducción ahí? ¿O es que es una contradicción? ¿O labra la tierra o labra el jardín? Pero la respuesta es clarísima con los otros versículos. O sea, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Les pregunto, ¿actualmente la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Cómo ves la tierra? ¿Cómo vemos? Pues no, porque la función del Adán a causa de la religión, de la información, del sistema de este mundo, nos ha hecho hacer las cosas, como decimos, por las patas en vez de por la cabeza, porque nos hemos perdido en la función real. Sigamos adelante, hay más. Vamos a aprender y vamos a entender lo que realmente dice la Biblia. Entonces, ¿cuál era la función del Adán en el huerto y en la tierra? Ok, función del Adán en el huerto y en la tierra, ¿acaso son diferentes? Claro que sí. Y esto lo vas a ver a lo largo de toda la historia de la Biblia. Dios no ha hecho las cosas simplemente eh, como para contarnos una historia sin un fin. El Señor nos ha dado toda la historia para que entendamos cuál es su propósito. Entonces, estoy volviendo a poner aquí Génesis capítulo 2 4 al 5. El problema del hombre, o digo, el problema de Dios es que no había hombre para que labrase la tierra. No había ese hombre. ¿Usted sabía que las funciones de los levitas en el tabernáculo son exactamente las mismas que están citando en Génesis 2:15? Es decir, los levitas tenían que labrar y guardar el tabernáculo, ¿ok? Y a partir del tabernáculo es que el pueblo caminaba bien, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, la función del Adán era aprender a obedecer a Dios. Vamos a armar esto para permanecer en la presencia de Dios. Ok, Dios le había dicho a Adán prácticamente al hombre y la mujer, que no comiesen del árbol del conocimiento bueno y malo. Si querían permanecer justamente en su presencia, tenían que obedecer. Entonces, la función del Adán, ¿cuál era? Era aprender a obedecer a Dios para permanecer en la presencia de Dios. ¿Qué pasa si él no obedecía a Dios? Era exiliado, era expulsado de su presencia. ¿Por qué? Porque si no iba a ser destruido, pues nada impuro, nada inmundo, nada que vaya en contra del conocimiento de Dios puede permanecer cerca de Dios. Entonces, en ese espacio sagrado donde Dios estaba paseando, Adán no podía fallar a Dios. Por eso es que fue probado. Entonces, el plan es este, y no estoy entrando todavía al capítulo 3, me estoy adelantando un poco, pero aquí nada más fíjese la función del Adán. Era aprender a obedecer a Dios para permanecer en la presencia de Dios, es decir, en ese espacio sagrado. O sea, si Adán no aprendía a obedecer a Dios, iba a ser expulsado del espacio sagrado, o sea, del huerto. Ya no iba a poder cumplir su función. ¿Cuál era su función? Labrar y guardar ¿qué? La tierra, la tierra. A partir de ahí, a partir del jardín, era ejercer su mayordomía sobre toda la tierra. Y eso es lo que dice Habacuc, acabamos de leerlo. Habacuc dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Haga de cuenta que el Señor le estaba entregando a Adán toda la creación y a partir del Edén, es decir, en el jardín, él iba a ser preparado, entrenado para enfrentarse a todos los problemas que la tierra podría traerle a él. ¿Me explico? O sea, eso es importante entender. Por esa razón es que estamos en tantos problemas en este tiempo, porque lo que vemos en la tierra es algo así como lo que tú ves ahora en esta imagen. La tierra no está siendo labrada y guardada. ¿Por qué? Porque el Adán no está cumpliendo su función. La tierra está en un caos creciente. ¿Qué era lo que tenía la tierra cuando justamente antes del diluvio, qué era lo que ocurría con la tierra justamente antes del diluvio? Dice que la maldad se multiplicaba. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en la tierra? El caos está multiplicando. El Adán se ha perdido en sus funciones. Sí, aunque usted no crea ese detalle del jardín, de labrar el jardín, es sumamente importante porque a causa de eso es que el evangelio o el mensaje que ha sido entregado por especialmente los judíos ha sido protegerse a tal punto que ya ni luz de la tierra son.
No, ya no, ya no. Esa no es tu función, hermano. Tu función es exactamente la que Yeshua vino a mostrarnos. Y eso es lo que vamos a ver justamente en estos momentos. Entonces, así estaba la tierra. Por tanto, la creación, es decir, la tierra clama por justicia. Una vez más, la imagen. Fíjense cómo está la tierra en un caos creciente. Y ahí hay un clamor. ¿De quién? De la tierra. ¿Qué representa la tierra? Todo lo creado. Los animales, las bacterias, todo lo creado, los seres humanos, las plantas, los peces, los animales, todo clama por justicia, porque el hombre al perderse en sus funciones está destruyendo la tierra. ¿Y qué debería hacer el hombre con la tierra? Guardarla, labrarla y guardarla, pero no está haciendo eso. Por lo tanto, la creación clama por justicia. ¿Dónde dice eso? Pues en Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué están haciendo los hijos de Dios ahora? Pues gracias a Dios ya hay un remanente que está despertando a sus funciones. Ya están dejando de enfocarse en rituales, en costumbres, en ritos y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la función que Dios ha puesto desde el principio. Y claro que hay que hacer algunas cosas como algunos rituales y todo eso, pero por disciplina, no por función, no porque esa es nuestra función. Y ese fue siempre el error de, lamentablemente, del pueblo de Dios desde el principio. Es por eso que Yeshua vino para mostrarnos cómo deberíamos comportarnos aquí en la tierra. Y recuerdan ustedes el punto en el cual Pedro ya vivía dos vidas. Vivía uno agradando a los judíos y otro agradando a los que no eran judíos. Entonces Pablo viene y lo pone en su lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, justamente, entender que la tierra está clamando, así como con dolores de parto, dice más adelante, clama porque los hijos de Dios se manifiesten. ¿Qué significa eso? Cumplan su función. Y vamos a ver más. ¿Qué pasará con los que destruyen la tierra? O sea, como hay tanta destrucción en la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Con aquellos que están destruyendo la tierra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el plan de Dios era que labremos y guardemos la tierra. Eso dice Génesis. Entonces veamos qué es lo que va a pasar con los que destruyen la tierra si la tierra es tan importante para el Señor y para nosotros debería ser. Dice Apocalipsis 11:18 al 19, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. O sea, ya estamos hablando del fin. ¿No? Y dice, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, o sea, a todos ya es tiempo de darles lo que merecen. Y de destruir, dice, a los que destruyen la tierra. Oh, ok, aquí está serio el asunto. O sea, Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Claro, ¿por qué? Porque están fuera de sus funciones. No, Dios no ha creado al ser humano para que destruya la tierra. Y no estoy hablando de que vayamos ahora al lado del calentamiento, a los movimientos de calentamiento global y todas esas otras cosas más que están apareciendo. No, esa es una imitación barata del diablo para confundirnos y distraernos del verdadero plan de Dios. Porque el verdadero plan de Dios es que justamente la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. No es que la ONU va a hacer algo, sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, deberíamos estar al día con lo que la ONU está pensando o haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es que pensamos de otra manera? ¿Por qué es que pensamos nosotros los que creemos en el Señor? Yo estoy saliendo de este tipo de pensamientos, gracias a Dios, donde a veces pensamos y decimos, bueno, ahora voy a concentrarme en las cosas espirituales. Bueno, ahora estoy en mi trabajo, me voy a concentrar en las cosas del trabajo. Bueno, ahora estoy en mi casa, en mi familia y me voy a concentrar en las cosas de mi familia. Bueno, no es así. Tú deberías estar siempre, en todo lugar, en el Espíritu, en todo lugar, en su Torá, en todo lugar, en su palabra.
No es que ahora estás en el trabajo y las cosas espirituales las dejas a un costado. No es que ahora estás en la calle y las cosas espirituales las dejas a un costado. En todo lado, en todo tiempo tenemos que ser los mismos. Tú no tienes que ser extraño a la política que sucede en este mundo. No seas parte de la politiquería, pero tienes que conocer cómo se administra el planeta Tierra, porque cuando Yeshua venga, no es un gobierno religioso, es un gobierno así físico, real. Por esa razón es que nosotros estamos aprendiendo las escrituras y tenemos que aprender a cuidar la tierra, a labrar la tierra. ¿De dónde hemos sacado esto? Yo sí fui entrenado tal vez en lugares donde los pastores, me acuerdo, decían muchas veces, bueno, ahora vamos a hablar de las cosas espirituales, ahora vamos a hablar de las cosas humanas. Dios, eso no es el plan. El plan de Dios es que en todo tiempo seamos mismos los mismos, seres integrales que saben comportarse en el trabajo, saben comportarse en cualquier lugar, en el baño, en tu privacidad, eres el mismo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero viene el sistema religioso y nos cambia el chip y nos hace pensar que no, ahora estamos en el tabernáculo y pues tenemos que comportarnos de esta manera. No, todo el tiempo deberíamos estar en el tabernáculo. Todo el tiempo deberíamos estar pensando como príncipes, como embajadores, todo el tiempo. ¿Se dan cuenta el peligro que hay cuando pensamos de otra manera? Así que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra, hermano amado. Es tiempo, si tú no lo has hecho todavía, de que tú seas parte de la manifestación de los hijos de Dios que está hablando Romanos 8:19, que en el versículo 21 y 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿No les cansa la corrupción que hay en este planeta? Y no es que hay que orar por eso, eso es la consecuencia de que los hijos de Dios no se están manifestando. Y ahora yo no te digo que hagamos una revolución y nos manifestemos por las calles gritando abajo tal, arriba tal, no. Yo me refiero a que es tiempo de que nos manifestemos por lo menos en nuestros hogares. Este es el tiempo. Por eso es que Dios puso al Adán para labrar la tierra a partir de su jardín. ¿Qué es su jardín? Es su hogar. Su jardín es su casa. ¿Qué es lo que faltan? Es hombres que cuiden su jardín. Eso es lo que está faltando. Y a partir de ese cuidado, vayamos al resto de los lugares. Romanos 8, 21, 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la libertad que tal vez no puedes vivir en el sistema de este mundo, no puedes vivir esto en las calles, no puedes vivir esto en el trabajo, no puedes vivir esto en en muchos lugares de la tierra, pero sí puedes vivir esto en tu casa, en tu jardín, porque sabemos que toda la creación dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta este momento. Así está la tierra, como con dolores de parto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezó la tierra a clamar por justicia? ¿Desde cuándo es que fue la primera vez que la tierra clamó por justicia? A ver, pongan en el chat los que están leyendo Génesis o los que están estudiando la Biblia. ¿Cuándo fue la primera vez que la tierra clamaba por justicia? ¿Alguien sabe? La primera vez que la tierra empezó a clamar y decir, ya, esta sangre, cómo es posible que hayan sacrificado esto? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Ya se dieron cuenta? Ya les di la pista. Bueno, se los voy a mostrar. Y esto está más adelante. Dice Génesis 4 del 10 al 12. ¿Qué les dice esta imagen que les estoy poniendo aquí? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Este fue el primer momento en que la tierra gime por justicia. Empieza a clamar. La tierra está diciendo, hey, ¿qué está pasando? Función del hombre, estás equivocado, no es así. Es cuando Caín mata a Abel. Fíjense lo que pasó. Este es el primer momento en que la tierra empieza a clamar por justicia. ¿Qué es lo que pasa alrededor de toda la tierra? El mundo clama por justicia. Sí, porque la función de los hijos de Dios no es encender la menorá,
No es solamente guardar las fiestas como si fuera un asunto de memoria. En realidad es cambiar el carácter podrido que tenemos para que hagamos nuestras funciones de encender la menorá, de hacer las fiestas, pero no con un carácter podrido. El plan de Dios va hacia adentro y de adentro sale hacia afuera. Génesis 4 10 al 12. Es aquí donde Caín mató a su hermano. Y ahí es donde su hermano, pues no hablaba, pero ¿qué hablaba? La tierra, dice, versículo 10. Y él le dijo, o sea, Dios, ¿qué has hecho? Le dice, ahí dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Esto es lo que pasa con todos los transgresores. No van a prosperar. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué cree que no deberíamos ser gentiles? Porque los gentiles tienen la misma maldición de Caín. ¿Se da cuenta aquí? Por eso es que cuando alguien dice alegremente, yo soy gentil, ay Dios, no sabe lo que está hablando. Aquí se está echando la bendición del extranjero. Extranjero es gentil sobre la tierra. Por eso es que nosotros no, deberíamos tener cuidado de decir esas palabras ociosas. Gracias a Dios que ya no somos gentiles. Si quieres ampliar más, lee todo Isaías capítulo 24 y ahí te vas a dar cuenta cómo es que la tierra está clamando por justicia, porque los hijos de Dios no se están manifestando en su función principal, que es labrar y guardar la tierra. Isaías 24:5, solamente un versículo dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes. Sí, quebrantamos la Torá. Por eso es que la tierra está clamando por justicia. La hemos contaminado a causa de alejarnos de la Torá. Falsearon el derecho. Sí, corrupción por todo lado. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál pacto? ¿Cuál fue el pacto quebrantado? Pues hoy lo vas a descubrir. Yo creo que ya lo sabes. ¿Cuándo es que Dios hizo pacto con Israel? Ese pacto fue quebrantado. Aquí Isaías lo dice. Y Dios por segunda vez le está dando la oportunidad a la humanidad, porque la primera vez fue con el pacto con toda la humanidad que se destruyó obviamente con Noé. Pero ahora viene la siguiente parte, la siguiente oportunidad, donde ese pacto fue quebrantado. ¿Y cuál fue ese pacto? ¿Mm? En un momento les doy, pero yo quiero que ustedes estén pensando, ¿cuál fue el pacto que hice al principio con el Señor, el cual fue quebrantado? Bueno, Yeshua vino para corregir todo esto, para ayudarnos a restaurar nuestra función inicial. Si se da cuenta, solamente estoy hablando de Génesis 2:15 al 17. Y Yeshua viene y nos muestra cuál es nuestra función inicial. Sí, Yeshua tiene que ver con la función, digo, nos muestra la función que nosotros deberíamos tener en toda la tierra. Si quieres saber cuál es esa función, pues está en Mateo 5. Mateo 5, en el Sermón del Monte, fíjese lo que dice Yeshua. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. ¿Sabía usted que no se puede labrar y guardar la tierra como soberbios? No se puede. Se necesita ser mansos para labrar y guardar la tierra. Sí, no es un asunto de que yo soy mejor que tú. Este es un asunto de dominio propio. Por eso es que tiene que ver con el carácter. Y más adelante Jesús en el mismo Mateo 5 dice el 13, ustedes son la sal del jardín, no, de la tierra. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta, hermanos. O sea, la función que tenemos es más que ser un jardinero o un agricultor guardando el jardín. No, esa no es nuestra función. El jardín está perfecto, no necesita de un guardián o un cuidador. Dios lo tiene protegido hasta el día de hoy. Salió de la tierra, es más, puso dos querubines el Señor para que nadie entre y perturbe el jardín.
Y a eso estamos volviendo, nada más que ahora ya no se llama jardín, no se llama Edén, se llama Nueva Jerusalén. Todo conecta. Entonces dice, más vosotros son la sal de la tierra, pero si la sal será salada. O sea, si los hijos de Dios no están cumpliendo su función de ser la sal de la tierra, o sea, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Eso dice aquí la Biblia. Sino para ser echados fuera y holladas por los hombres, o sea, pisoteados. Para eso. O sea, tú y yo no tenemos otra opción. O somos sal o somos sal. Vamos, más adelante. Y sigue hablando Yeshua de la tierra. Dice, y ustedes son la luz del mundo. Mundo, tierra, es otro sinónimo. Somos la luz del mundo. No somos la luz de la congregación, de la sinagoga. Eso es fácil. De eso ya tenemos que salir. Eso es obvio. Tú tienes que ser la luz en tu hogar. Tienes que tener un hogar estable en Dios. Pero no se acaba ahí tu función. Tu función es más grande que esa. Tienes que salir. Tenemos que salir al mundo. O sea, no te digo que una vez más vamos a salir por las calles y gritarle al mundo entero que se arrepientan. Podrías hacerlo, pero principalmente tienes que salir a las personas de tu familia, a ese grupo de personas. Dios te ha encomendado tu casa. Recuerden, la instrucción de Yeshua es vayan primero por Jerusalén, tu casa, luego por Judea, tus primos, tus parientes, luego dice por Samaria, los amigos, y luego por las naciones. Así deberíamos ser la sal y así deberíamos ser la luz del mundo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Dios está restaurando nuestras vidas, pero a partir primero de nosotros como templo, por eso es que el Señor nos llama templos. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y a partir de este templo es que tu hogar cambia. Y a partir de tu hogar cambian los otros hogares. Pero ¿cómo vemos ahorita las familias? Y no estoy culpando absolutamente a nadie, pero la mayoría de nosotros no hemos cultivado en nuestros hijos las instrucciones de Dios desde que han nacido. Y Dios nos ha dado gracia a algunos y ahora nuestros hijos están en el camino. Algunos no. ¿Qué vamos a hacer? Manténganse obedeciendo al Señor en la función más importante que Él nos ha dado. Y van a ver que el final va a ser bueno. Sí, aunque ahorita no lo veas, de pronto tus hijos están en otra cosa, pero mantente en la función, en humildad, recuerda, en mansedumbre, no en soberbia. Dice versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de todos los hombres. ¿Cuál es esa luz? La Torá. Esa es la luz que tiene que alumbrar a toda la tierra, a todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, el mundo va a glorificar a Dios cuando vea que nosotros realmente sabemos guardar el Shabbat, cuando vea que nosotros no comemos como marranos, cuando vea el mundo que nosotros obedecemos al Señor por amor. Basta ya de ese evangelio barato que nos habla de que ya no hay que guardar las leyes. ¿Qué evangelio más barato que hemos creído? Ya es tiempo de reaccionar y de entender que esto es un reino, no es cualquier cosa. Entonces, ya estamos terminando. Debemos aprender entonces a vivir en conformidad a los mandamientos de nuestro Señor para labrar y guardar la tierra. Sí, así es como vamos a aprender, siendo la sal y la luz de este mundo. Así vamos a preservar la tierra, así vamos a alumbrar al mundo, a las tinieblas que hay en este mundo. Y no para ganarnos el cielo, sino para labrar y guardar la tierra. Ahora, ¿será que nosotros vamos a cambiar la tierra, el estado en el cual está? No, y Dios lo sabe, pero Él quiere que mueras cumpliendo tu función. Eso es lo que Él quiere. ¿No es mejor morir en obediencia que morir en desobediencia? ¿Cuál es la obediencia que deberíamos tener? Es labrar y guardar la tierra. Para eso Dios nos puso aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que aprender a estudiar y aplicar la palabra de Dios. Llegó la hora, hermanos. Ya no podemos vivir como mediocres. Perdónenme, espero que no esté ofendiendo a nadie, pero eso lo digo para mí mismo. Hemos sido puestos para estar en pacto con Dios y a partir de ese pacto, labrar y guardar toda la tierra. No sé en qué palabra más se los puedo decir. O sea, Dios nos puso en el jardín
para hacer un pacto. Y a partir del jardín, a partir de ese pacto, de ese espacio sagrado, debemos guardar toda la tierra, labrar y guardar toda la tierra. Pero es así, en ese orden, en ese orden. Y no estoy hablando de rituales, no estoy hablando de cosas que de pronto uno piensa que hay que hacer. Sí se deben hacer por disciplina, pero nunca por identidad. Tu identidad es que tú eres un embajador del reino, un diplomático real, un mayordomo que debe representar a Dios aquí en la tierra, no llevando rituales y cosas así como primera cara. Nosotros tenemos que llevar los mandamientos de Dios que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con el mal comportamiento, que tienen que ver con la identidad del hombre. Por eso es que hay tanta depresión en mucha gente, porque están queriendo cumplir su función. Es como agarran un martillo, pero para abrir un tornillo. El martillo es para clavar. Uno no sabe usar los recursos que Dios nos ha dado. Es por eso que tenemos que aprender a partir de ese pacto que hemos hecho con Dios, a partir de ese jardín, a partir de ese lugar, de ese espacio sagrado, debemos labrar y guardar todo lo demás. ¿Cómo era la historia de Israel? ¿Dónde estaba el tabernáculo? Estaba al centro y alrededor estaba el pueblo. ¿Qué es lo que sucedía? Si el tabernáculo estaba bien cuidado, si el tabernáculo estaba protegido, todo lo demás funcionaba bien. Lo mismo pasaba con los reinos. Los reinos, cuando los reyes iban en contra del templo de Dios o en contra de las leyes de Dios, a toda la nación le iba mal. Pero mientras el pueblo estaba fuerte guardando los mandamientos de Dios, los sacerdotes haciendo su función, toda la nación y las naciones eran bendecidas. ¿Cuál fue el pacto que rompimos? Éxodo 19, 5 al 6. Fíjense que este pacto tiene que ver con la tierra. Vamos, dice, ahora pues. Y esto está hablando justo antes de darle los mandamientos. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar el pacto, guardar el jardín. ¿Ahora entendió más? Guardar el jardín, pero a partir del jardín, labrar y guardar la tierra. O sea, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios para permanecer en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes, mayordomos, gente santa. Somos príncipes delante de nuestro Señor que representamos a nuestro Dios aquí en la tierra para que la tierra se comporte. Sí, nosotros somos los que deberíamos ir en contra de la corrupción de este mundo, pero le digo con calma, vaya con calma, mejor no se mezcle tanto, porque no hay lugar en la tierra que no esté contaminado con la corrupción. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya estamos terminando. Dice, por eso es importante aprender las funciones de un sacerdote, sí, o un mayordomo, si quieres, un mayordomo real. Dios las reveló para el beneficio de su pueblo y de las naciones. Sí, por eso es que Dios te está dando a ti y a mí la oportunidad de ser sus escogidos, linaje escogidos somos tú y yo si es que queremos. Hermanos, no apunte a ser uno más del montón. Por eso es que dice la Biblia, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente se va a salvar. Wow. Veamos cuáles son las funciones de un sacerdote para entender cuáles deberían ser nuestras funciones, porque todos nosotros no es que somos jardineros o agricultores, en esencia somos sacerdotes o reales, es decir, mayordomos de Dios, con la función de representar a Dios aquí en la tierra. Eso va a suceder, te guste o no te guste, contigo o sin ti, Dios lo está haciendo, porque cuando venga el milenio, Yeshua va a hacer exactamente esta función y no lo va a hacer a las buenas. Lo va a hacer a la manera de justicia de un rey. Dice, con vara de hierro lo va a hacer. Sí, porque el hombre no es fácil. Se necesita vara de hierro. Veamos las funciones de un sacerdote. Un sacerdote debe enseñar los mandamientos de Dios. Malaquías 2:7, ¿qué dice? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca, es decir, de los sacerdotes, el pueblo buscará la ley porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Quién? Un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un padre de familia es un sacerdote. ¿Qué es lo que buscan los hijos de un padre
claro, los hijos de un padre y su padre buscan los mandamientos de Dios. Están buscando el consejo de Dios. Están buscando que este padre sea la imagen correcta, no distorsionada de Dios. Esa es una función sacerdotal de hacer una sinagoga y empezar a encender la menorá. Esas funciones son ejemplos de cómo deberíamos comportarnos. Pero más allá de todo eso, que ya no hay por causa de que no está el templo, la función de Dios no ha terminado en ese mismo sentido. Ahora nosotros somos el templo y ahora nosotros para mantener la luz del Señor encendida, no tenemos que apartarnos de su palabra. De día y de noche deberíamos estar meditando en ella. Y es para eso que el Señor nos ha creado, para que a través de su palabra nosotros podamos influenciar el resto de la humanidad. Otra función de los sacerdotes, presentar ofrendas y sacrificios de reconciliación para ellos y el pueblo. O sea, los sacerdotes presentaban ofrendas para sus pecados y los pecados del pueblo. ¿Para qué? Reconciliación. ¿Qué es lo que tú y yo somos? Ahora no estamos sacrificando corderos, no estamos sacrificando nada, somos sacerdotes, pero ahora ¿qué hacemos? El sacrificio somos tú y yo. Además, no va a haber un sacrificio mejor que el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es Yeshua. No estamos tratando de imitar ni competir con eso. Ahora, el sacrificio tiene que ver con presentar nuestra mala conducta, nuestras infidelidades, nuestra necedad, nuestra mediocridad delante del altar y decirle, Señor, estoy cansado de vivir así. Quiero vivir como un príncipe, quiero vivir como un diplomático de tu reino y quiero ser un reconciliador. Tú y yo debemos aprender a ser reconciliadores entre Dios y los hombres. Pero si estamos ocupados en nuestras quejas, Dios nos va a destruir. Esta es nuestra identidad, hermanos. Somos príncipes, reconciliadores. Eso es presentar ofrendas y sacrificios por ti y por tus hijos, como lo hacía Job. Recuerda, es así como lo hacemos, por medio todo de Yeshua. Otra función más, los sacerdotes mantenían el orden en el tabernáculo. Sí, dentro del tabernáculo tiene que haber orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Los sacerdotes se encargaban de todo lo que el tabernáculo necesitaba para estar limpio y en condiciones aceptables para Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer los padres de familia. Sí, esa es una de las funciones y son varias. Yo solamente tengo creo que seis acá. Normas de vida de los sacerdotes eran mucho más elevadas que el resto de las personas. Sí, si tú eres un sacerdote, las normas de Dios son distintas. Es como que, vamos a decir, el estilo de vida de un campeón mundial es diferente a de un mediocre de la masa. ¿Cómo debería ser tu vida? ¿Como la de un campeón mundial o la de uno más del montón? Pues Dios te está invitando a que vivas de acuerdo a lo que es el nivel al cual Él te ha llamado. Él nos ha llamado a un nivel superior. Así que no te vayas a quejar nunca más de que, ay, tengo que comer comida kosher, tengo que comer carnes limpias, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hermano, eso es un privilegio. Ese es un privilegio, es la diferencia, es la marca que Dios quiere ponernos. Sí, cuando guardamos el Shabbat nos está poniendo diferente al resto de las naciones que guardan el domingo. Esas son normas de vida más elevadas que el resto de las naciones. El resto de las naciones, Dios no les pide lo mismo. Es más, Dios casi no les pide nada. Él solo está apartando a su remanente, a sus mayordomos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que estamos como locos hablando algunos de nosotros? Porque hay una convocatoria y esa convocatoria es que Dios está eligiendo el linaje escogido somos tú y yo, pero no vamos a ser escogidos por nuestras buenas caras de religiosos o por nuestras, entre comillas, obras simplemente vacías. El Señor quiere un cambio completo en nuestras vidas. Poco a poco, ese cambio va a manifestar si eres competitivo o no en el reino de Dios. Tiene que ver con integridad. Tiene que ver con quién tú eres, no con quién aparentas ser. Así que como príncipes debemos de comportarnos y primero labrar y guardar nuestras vidas. Escuche bien eso. O sea, el jardín tiene que estar en orden. El jardín del Edén, sí, ese no necesita ser labrado, pero tu jardín, tu hogar, necesita ser labrado. Y a partir de ese jardín, que debería estar en orden rápido, deberíamos guardar el resto, nuestro jardín. Es decir, el jardín ya debería estar en orden. Es ridículo
que, por ejemplo, en una pareja de matrimonio, uno de los dos diga, no, yo no quiero guardar mandamientos. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues que esa pareja se siente y los dos vean qué dice la Biblia. Y si la Biblia dice que hay que guardar mandamientos, pues ya basta de estar soberbios y tenemos que aprender y por amor, no solamente los sacerdotes, la bendición arónica, número 6 22 27 dice que justamente la bendición arónica era el modelo que Dios dio a los sacerdotes para que bendigan a los hijos y también a los padres. Son las funciones de los sacerdotes. Y creo que esas funciones son las funciones que tenemos que tener nosotros. Por eso Dios nos puso aquí en la tierra. Para eso nos puso. Sacerdote no suena así. En realidad, si quieres, tú puedes poner diplomáticos o embajadores o puedes poner mayordomos, si no te gusta la palabra sacerdote. Pero sacerdote en realidad tiene que ver con ser un representante legal de Dios, que sabe bien lo que Dios pide y a partir de ese pedir de Dios, enseña a los demás lo mismo. No es alguien que él solamente enseña a los demás, pero su vida es cualquier cosa. Por eso es que Yeshua decía, no hagan lo que los fariseos dicen, digo, hacen, hagan lo que ellos dicen, claro, porque ellos decían la Torá, pero vivían contrario a la Torá. Entonces, el propósito de Dios para tu vida es que aprendamos a permanecer en nuestro jardín y a partir de ahí labremos y guardemos todo lo que está a nuestro alrededor. Aprender a permanecer en el jardín es obedecer a Dios. Ese es el mismo ejemplo de Adán y Eva. Ellos hubieran permanecido en el jardín si obedecían a Dios, pero fueron exiliados. La pregunta es, ahora que tú sabes la historia, ¿quieres ser exiliado o quieres aprender a obedecer al Señor para permanecer en ese espacio sagrado? Yo creo que quieres permanecer en el espacio sagrado, ¿sí o no? Si no lo hiciste hasta este día, pues ahora lo sabes. Y sabes que Dios es un Dios de segundas, terceras oportunidades. Pero recuerda, la vida no es una ruleta rusa donde todo el tiempo estás pensando, hoy no me va a tocar. ¿Qué tal si hoy sí te toca? Y te toca que el Señor te llama. Ya no vas a tener la oportunidad. Ya no, se acabó. Por esa razón no tienes que jugar a la ruleta rusa, sino tienes que realmente, como decimos, suerte sin blanca, ¿no? Es decir, jugar a lo seguro. Y lo seguro está en que si tú obedeces, vas a ser parte de su real sacerdocio. Y dice, y escuche bien esto, con esto termino, la tierra nunca, pero nunca va a ser llena de la gloria de Dios por medio de la religión o de los sistemas humanistas de este mundo. Nunca. Así no es la gloria de Dios. Por más que canten Marcos Witt, Marcos Brunet y todos los demás hermanos, que la tierra sea llena de su gloria. Eso es cantar, pero que llene la tierra de su gloria es cuando existe la manifestación de los hijos de Dios cumpliendo su función de labrar y guardar la tierra a partir de su jardín. Entonces, la tierra nunca va a ser llena de la gloria de Dios por medio de la religión o de los sistemas humanistas, sino solo por medio de la manifestación de hombres y mujeres que entienden el propósito de Dios. Y Dios lo tiene todo bien claro. Lo va a hacer sin ti o contigo. O sea, tú y yo no somos la pieza clave de todo esto. ¿Lo va a hacer el Señor contigo o sin ti? Nosotros más bien deberíamos estar agradecidos con el Señor por el privilegio que Él nos da de servirle en su reino eterno. Este es un privilegio, amados hermanos. Este es el privilegio más grande que tú y yo deberíamos de anhelar tener. Así que nunca más se canse cuando Dios le llama a su servicio. Nunca más diga, ay, ¿por qué yo tengo que estar no comiendo esto y el otro? Tan ricos son los camarones, qué tan rico es esto, qué tan rico es el otro, que por qué tengo que guardar Shabbat. Hermano amado, el llamado de Dios es un privilegio. Seamos parte de ese privilegio y dejemos ya lo que el sistema de este mundo, las religiones nos han dejado, una herencia mezclada. Volvamos al origen, volvamos a la esencia de la palabra de Dios. Oremos y espero que este estudio nos haya ayudado a aclarar que nosotros
necesitamos labrar y guardar todo lo que está a nuestro alrededor, es decir, la tierra, porque esa es nuestra función. Pero primero tenemos que aprender a mantenernos en la presencia de Dios, en el jardín. El jardín somos nosotros mismos. El jardín es nuestro templo. El jardín es nuestro cuerpo. El jardín es, después de nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestros hijos. Ellos deberían ser los primeros levitas en un sentido, que saben la función que Dios nos ha encomendado porque los padres han transmitido eso a sus hijos. Tal vez eso no ha ocurrido en tu casa, tal vez no ha ocurrido eso en tu hogar. Claro, porque estamos en transición, pero recuerda, estamos estudiando justamente la Biblia para corregir y aprender de nuestros errores. Y si ves que de pronto ya se fueron tus hijos, no tires la toalla, haz tu función. Dios va a hacer lo demás, Él va a hacer el milagro. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer realmente aquello que tenemos que hacer, sin aumentar, sin quitar nada de lo que tú has establecido en tu palabra. Gracias, amado Señor, por Génesis, que nos ayuda a corregir muchas de las cosas que de pronto hemos aprendido mezcladas. Hoy las purificamos por tu gracia. Hoy las entendemos por tu gracia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica todos estos mandamientos que son un privilegio guardarlos. Gracias, amado Señor, por mis hermanos que están estudiando y te pido que nos ayudes a avanzar en Génesis. Gracias por las piezas que nos has dado. Ayúdanos a entender todo esto en los siguientes estudios. En nombre de Yeshua oramos por sus méritos. Decimos todos, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación de este estudio. Amén.